El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, o la Basílica de Cristo Salvador. ¿Por qué celebramos como fiesta, en categoría de fiesta, la dedicación de una basílica que está en Roma? Bueno, porque la Basílica de San Juan de Letrán es la primera iglesia construida para los cristianos. Recordemos que cuando los apóstoles y la comunidad cristiana comienzan a predicar y a anunciar el Evangelio de Cristo, surgen como una secta judía. No es en sí una religión como ahora lo tenemos. Los discípulos de Jesús o los cristianos comenzaron siendo una secta judía que se desprendía precisamente de la religión judía. Y conforme fueron predicando y dando a conocer a Jesús y su mensaje, pues la gente comenzó a formar parte de esta comunidad cristiana. Pero sus celebraciones lo hacían precisamente como nos lo recuerda el Concilio Vaticano II en las Domus Ecclesiae, las casas de las familias eran las iglesias, eran los lugares donde los cristianos se reunían para la fracción del pan, para la escucha de la palabra. Será hasta el año 315, con el famoso Edicto de Milán, donde el emperador Constantino da carta de ciudadanía a los cristianos y él les construye la primera iglesia, ya para que no anden de un lado a otro escondiéndose. Construye la primera iglesia para los cristianos. Algunas enciclopedias y medios de internet ponen a Constantino como el fundador de la Iglesia Católica, por esta situación, porque les da carta de ciudadanía, les favorece de alguna manera y les construye el primer templo. Esta Basílica de Cristo Salvador, que es más conocida como San Juan de Letrán, es la primera iglesia. Por eso acostumbramos también a decir que la iglesia de San Juan de Letrán es la iglesia madre y la iglesia cabeza de todas las iglesias del mundo.
De ahí entonces que surge desde entonces el signo de que cada vez que celebramos la Eucaristía, el sacerdote en la fracción del pan fracciona una pequeña partícula y la deposita en el cáliz como signo de comunión con todas las iglesias y de un modo particular con esta primera iglesia. La iglesia de San Juan de Letrán es la catedral del Papa. Ahí está la sede del Papa. Pero ¿por qué no es la Basílica de San Pedro si es con la basílica con la que nosotros también distinguimos al Papa, ¿no? Porque él está, precisamente las celebraciones que más realiza las hace en la Basílica de San Pedro. Bueno, recordemos que el Papa es también obispo de la diócesis de Roma y cada diócesis tiene su catedral, cada obispo en su diócesis tiene su catedral, su cátedra, el lugar desde donde enseña. Bueno, pues la catedral del Papa, es decir, del obispo de Roma, es San Juan de Letrán. Aproximadamente el 9 de noviembre del año 324, el Papa San Silvestre consagra esta iglesia construida por Constantino, y el Papa la toma como propia. Por eso, desde entonces, los papas, vamos a decir que les pertenece esa basílica de San Juan de Letrán. Esta basílica, en su interior, resguarda la figura de todos los apóstoles, para dar a entender precisamente que la Iglesia de Cristo está cimentada sobre la roca de los apóstoles. En cada una de las columnas posa un apóstol, ¿verdad? Y ojalá que nos adentremos también por conocer más de la historia, no solamente de la doctrina de la Iglesia, sino también de la historia de la Iglesia, para que entendamos las cosas y no nos vengan a contar cuentos que nos creamos tan fácilmente. Hay que conocer la doctrina, pero hay que conocer también la historia de la Iglesia, ¿verdad? Y con respecto a esto que mencionaba hace un momento, donde algunas enciclopedias o sitios en internet ponen a Constantino como el fundador de la Iglesia Católica, pues eso es erróneo. Una cosa es que Constantino haya favorecido a los cristianos y haya proclamado un tiempo de paz. Por eso se le llama en la historia la paz constantiniana, porque fue un momento cuando ya los cristianos por fin respiraron, porque los primeros 2 siglos de la Iglesia fueron persecuciones contra los cristianos y tenían que esconderse y de un lado a otro, y el emperador Constantino pues proclama esa paz, ya donde los cristianos ya no tuvieron que esconderse, sino que ya pudieron reunirse públicamente en un lugar público como es el templo, es el lugar, precisamente es el lugar del encuentro, es el lugar seguro. Eso es lo que las iglesias representan también para nosotros, lugar del encuentro del hombre con Dios y de los hombres entre los hombres, pero también es el lugar del refugio, es el lugar seguro, porque a partir de que esa basílica fue construida y fue consagrada, los cristianos entonces se reunían ya en esa basílica, ya con seguridad, con confianza, ya no había necesidad de esconderse, de tener miedo a la persecución, ¿no? Ya no había persecución. Entonces el templo, para los primeros cristianos que comenzaron a entrar en un templo, en una iglesia cristiana construida, era el lugar seguro, ¿va? Es el lugar seguro. De ahí se guardó entonces la tradición en la construcción de las iglesias, de que el templo, donde quiera que esté, siempre el templo tenía que ser un lugar seguro. Y seguro
tanto en su construcción. Tenía que ser un lugar seguro porque podría servir precisamente de resguardo en ciertas catástrofes, como ha sucedido. Ante ciertas catástrofes, los templos sirven de albergues, sirven de refugio. Ya ahora los templos están cayendo, al menos en nuestra diócesis. Hay templos que ya se van cayendo solos por la falta de mantenimiento. También eso es lo que sucede, ¿verdad? Que templos construidos, sobre todo los más antiguos, pues requieren de mantenimientos muy costosos y a veces ya pues no se da, no hay para mantener esos edificios. Y entonces se van olvidando, se van dejando hasta que se caen. Pero de ahí se guarda esta tradición de que el templo sea un lugar seguro para todos, donde todos puedan refugiarse en un templo en una situación de catástrofe. Podrá destruirse todo, pero menos un templo, pues era la creencia, ¿sí?, que se tenía. Por eso la construcción de los templos tenía que ser una construcción bien pensada. No simplemente pues se nos ocurrió y hacerlo, ¿no? Siempre tenía que ser bien pensada para que fuera de veras ese lugar seguro, como representó este primer templo para los primeros cristianos. Un lugar seguro. Aquí estamos seguros, nadie nos persigue, podemos celebrar el culto de una manera tranquila, ya no a las carreras, a la prisa, o muévete de un lado a otro para que no te encuentren. Estamos en un lugar seguro, es el espacio que crea seguridad y que crea para nosotros encuentro. El templo, queridos hermanos, también tomando en cuenta las lecturas que hemos escuchado, es el lugar de donde procede, de donde sale la vida. Nos dice el profeta Ezequiel, cómo del santuario salían estos ríos que daban vida a todo viviente, que daban vida a todo lo que se ponía en su cruce, árboles frondosos que daban frutos abundantes. Todo ser que beba de esta agua, dice, permanecerá vivo, vivirá. Las iglesias, queridos hermanos, las iglesias construidas, pero más nosotros estamos llamados, por lo tanto, a saciar nuestra sed precisamente de esos ríos de agua viva que proceden del templo. Estos ríos que proceden del templo, la Iglesia los ha catalogado siempre como pues los tres principios también de la Iglesia, que son la Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia y la tradición. Estos son los ríos de agua viva, que aquellos que beben precisamente de estos ríos, pues están vivos, son miembros vivos de la Iglesia, que se vivifican, pero que a la vez vivifican a los demás, dan vida a los demás. Y es ahí donde nosotros debemos cuestionarnos el hecho de venir a una iglesia, de celebrar el culto en una iglesia, el escuchar la palabra de Dios, el aceptar la doctrina de la iglesia, el tener también como punto de referencia la tradición de la iglesia, nos hace a nosotros miembros vivos y somos nosotros también quienes vivificamos a los demás. ¿No será que a veces solamente queremos saciarnos nosotros mismos? ¿No será que solamente queremos beneficiarnos nosotros mismos de la palabra de Dios, de la doctrina de la iglesia y de la tradición? ¿No será que recurrimos a esta fuente de agua viva solo por nosotros y no por los demás? ¿Será que vivimos, por lo tanto, nuestra fe de iglesia en un sentido egoísta e individualista? ¿Solo yo? Pues los demás pues se la pierden, no vienen a misa, no escuchan la palabra de Dios, pues se lo pierden los demás.
Pues no debería de ser ese nuestro pensamiento, sino al contrario, pues no vinieron los otros, sabrá por qué no vendrían, pero yo vine a sacar agua de este pozo para llevar y darles a los demás y compartirles a los demás. Se trata, por lo tanto, de beneficiarnos nosotros de estos ríos de agua viva, pero también de beneficiar a los demás. De allí precisamente surge la necesidad, por lo tanto, de dar testimonio cristiano, coherencia. El Evangelio del día de ayer, que según la traducción nos habla del escándalo. Hay de aquel que escandalice. Y a veces el escándalo precisamente es aquello que impide el paso, el escándalo es aquello que impide caminar por el mismo camino. Y eso podemos ser también nosotros, que pensando solo en nosotros, en yo escuchar la palabra de Dios, yo participar de los sacramentos, yo conocer la doctrina de la Iglesia, me lo quedo a mí mismo y no lo comparto. Y al contrario, me convierto en un escándalo, es decir, en un objeto que impide el paso a los demás. Como aquello que reclama Jesús a los escribas y fariseos. Ustedes han cerrado la puerta, han cerrado el paso. Ni ustedes entran, ni dejan que otros entren. Y podemos también nosotros ser ese tipo de personas que ni pasamos, ahí le hacemos al cuento y no dejamos que otros también se beneficien. Debemos beneficiar a los demás de lo que nosotros venimos aquí a obtener. He venido a escuchar la palabra de Dios, he venido a aprender del amor que Cristo nos manifiesta en el sacrificio de la Eucaristía y cómo estoy beneficiando a los demás. ¿De qué manera estoy llevando a los demás lo que aquí he venido a hacer? ¿De qué manera estoy cumpliendo esa misión? De ahí la palabra misa, que significa misión. En el latín la despedida era ite missa est, hacer misión. Ahora nosotros lo traducimos con a vivir lo que aquí hemos celebrado, podemos ir en paz. Porque se trata precisamente de dejar fluir, que en nosotros también fluyan esos ríos de agua viva. ¿Cuáles ríos? Sagrada Escritura, doctrina y tradición. Pero que fluyan de veras instruidos de la fuente, no de lo que yo creo, no de lo que yo pienso, porque esto también puede convertirse para nosotros en escándalo. Cuando yo comienzo a hacer mi propia interpretación de la Escritura, cuando yo pienso hacer la propia interpretación de la doctrina de la Iglesia. No. Por eso hoy también en esta fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la Iglesia nos presenta al Papa como el principio y el fundamento visible de la Iglesia. Factor de unidad en la Iglesia. Querer vivir en la Iglesia, pero sin la enseñanza del Papa, sin la enseñanza de nuestros pastores, no se entiende. Es como aquello que dicen muchas personas: Cristo sí, Iglesia no. Cristo sí, Iglesia no. Y cuando se habla de la Iglesia, generalmente se habla de la estructura, de la jerarquía. Y a veces podemos nosotros caer en esto. Hacer de nuestra fe una vivencia individual y no unida a nuestro principio y fundamento visible, que es el Papa. Así como leemos la Sagrada Escritura, que creo la leemos, deberíamos de leer el magisterio de la Iglesia, deberíamos de leer al Papa Francisco,
Ahora que es fácil tenerlo en los medios de comunicación, entra uno y puede descargar ya los mensajes, las homilías, los documentos del Papa. ¿Por qué? Porque es magisterio y ninguno de esos documentos, ninguna de esas homilías, ninguno de esos mensajes puede tener error. Ninguno. Porque está asistido por el Espíritu Santo. Ya lo dirá Jesús en el Evangelio de San Juan cuando habla de la vid y los sarmientos. El sarmiento que no vive unido a la vid se seca, muere y por lo tanto no da fruto. Así también nosotros. Si no vivimos unidos a esos tres fundamentos, Sagrada Escritura, tradición y magisterio, entonces estaremos viviendo pues un tipo de fe, pero no la fe católica, no la fe cristiana. Y ahora que con más fuerza vemos a tantos que desprestigian y atacan al Papa, desde laicos hasta obispos. Entonces se van separando poco a poco, se van separando y van viviendo pues un tipo de fe, pero no la fe católica, no la fe cristiana real, porque se van separando del tronco visible. En 3 momentos la Iglesia nos invita a orar continuamente por el Papa. 22 de febrero, que celebramos la cátedra de San Pedro. El 29 de junio, que celebramos a los santos apóstoles Pedro y Pablo. Y hoy en este día, 9 de noviembre, que celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la catedral del Papa. Más aún, el Papa Francisco continuamente y directamente nos pide oración. No se olviden de orar por mí. Termina casi siempre diciendo en sus mensajes: no se olviden de orar por mí. Es nuestra obligación orar por el Papa. ¿Sí? Pues que hoy, queridos hermanos, conscientes de lo que hoy estamos celebrando, pues tengamos en nuestras intenciones orar siempre por el Papa, no nomás solamente en este día, siempre. Siempre en nuestras intenciones, en nuestra oración debe estar el Papa. Y que vivamos de veras unidos a Dios a través de estos 3 principios: Sagrada Escritura, tradición y doctrina de la Iglesia. Y también, como comencé diciendo al principio, no solamente nos enfoquemos en el estudio y en el conocimiento de la doctrina, también en la historia. Porque a veces ahí en la historia nos meten goles, porque pues no estamos tan habituados en la historia y no sabemos. Hay que ver la historia para entender también las cuestiones doctrinales. Y que al nutrirnos nosotros ahora de esta fuente, y cada vez que vengamos a esta fuente, sepamos que no solamente nos estamos beneficiando nosotros, sino que estamos llamados a beneficiar a los demás. Que nos convirtamos también en nosotros en parte de esos ríos de agua viva que vivifiquen a todo aquel que se cruce en nosotros, en nuestra vida. Que así sea.